Bienvenidos a nuestro programa Conociendo el Tiempo. En este programa nosotros respondemos preguntas relacionadas a la Biblia. La pregunta de hoy es esta: ¿es lo mismo saber de Cristo que conocerlo a Él personalmente? Y vamos a ver esto en este pasaje bíblico en donde Jesús claramente nos muestra a nosotros que conocerlo a Él es muy diferente a saber de Él. Vamos a hablarlo allí, está en San Mateo capítulo 7, versículo 22. El Señor dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí vemos que el mejor ejemplo de los que saben de Cristo, pero no le conocen como su Salvador personal, no son los que saben de Él haciendo buenas obras, sino aquellos que le conocen personalmente por la fe en Jesucristo únicamente. Mi pregunta para ti es: ¿conoces a Cristo personalmente? La palabra de Dios dice que la vida eterna es conocerle a Él personalmente, a Cristo, al que el Padre ha enviado. Pero muchos creen hoy en día que haciendo obras pueden llegar a conocer a Dios. Sin embargo, vemos en Mateo capítulo 7 que estas personas usaron el nombre de Jesús y le decían Señor, Señor. En otras palabras, eran personas que sabían de Él y sabían que en su nombre podían echar fuera demonios. Sabían que en su nombre, dice la palabra de Dios, hicieron muchos milagros. Sin embargo, el Señor le respondió en el versículo 23, básicamente, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que personas que profetizaron en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros, cómo es posible que estas personas, Dios les diga, hacedores de maldad, apartados de mí, nunca os conocí? Claramente la Biblia nos muestra que el conocer a Cristo es una manera íntima de tener una relación personal con Él. Y conocer a Cristo es conocer quién es Él y su obra consumada en la cruz, el Evangelio, que Él murió personalmente por tus pecados, por los míos, y se levantó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra de Dios es claramente, nos muestra a nosotros que la salvación es por la sola fe, por la obra sola consumada de Cristo en la cruz. Entonces, lo que pasa con estos individuos es que usan el nombre de Jesús porque saben que en su nombre hay poder, saben que en su nombre los demonios huyen y saben también que en su nombre se puede profetizar. Sin embargo, estas personas nunca le conocieron a Él como el Salvador de sus vidas. Como este tipo de personas hay muchos hoy en día en nuestras congregaciones. Son personas que se camuflan por medio de sus obras, que aparentan ser de Cristo, usan su nombre, sin embargo, nunca han confiado en Él y en su obra consumada por la sola fe y por la gracia de Dios de que son hijos de Dios. Están confiando en sí mismos. Y por eso el Señor les dice a ellos: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Sabía que la palabra de Dios dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Estos hombres pensaban que porque hacían las obras de Dios, que entonces así era que se entraba a la presencia de Dios una vez mueran. Pero para su sorpresa, el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Entonces, ¿cómo es la salvación de acuerdo a la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso lo encontramos, primeramente, veamos lo que dice en Romanos 4:5. Y nos dice: mas al que no obra, sino cree a aquel que justifica al impío, su fe, hablando de la fe en Cristo, le es contada por justicia. O sea que es solo la fe en el Evangelio de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección, únicamente lo que salva y justifica al impío. Estás confiando tú en otra cosa. Estás confiando que porque vas a la iglesia, porque te has bautizado, porque hiciste la oración del pecador, porque te has humillado, porque entregaste tu vida a Cristo,
Cuando el evangelio no es entregar tu vida a Cristo, el evangelio es que Cristo entregó su vida por ti en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego nos dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que te salva es la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente y nada más. Ahora, si usted hace buenas obras debido a que Cristo ya le salvó, aparte de las obras de la ley, entonces es muy diferente al tratar de justificarse por sus propias obras. La palabra de Dios dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También nos dice en Romanos 3:20, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, ya que por las obras de la ley, quiere decir por hacer buenas obras, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que usted se vea pecador y culpable delante de Dios, quien es santo, justo y perfecto. La ley en ningún momento fue dada para que usted pudiera ser salvo. Por eso Dios envió a su Hijo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Que decía a todos nosotros que estamos culpables, debido a que no hay ninguno de nosotros que pueda cumplir la ley divina. Solamente Dios hecho hombre pudo cumplir esa ley por nosotros. Nos dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10:4. Nos dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mi pregunta, ¿has creído personalmente en que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos? Porque mira lo que dice la palabra de Dios en Tito 3:5. Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice allí, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces fuimos salvos fue por su misericordia y por su obra consumada en la cruz únicamente. Ahora la palabra de Dios también nos dice que somos salvos por la sola gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente, no por obras para que nadie se gloríe. Es más, el salmista en Salmos 3:8 nos dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sila. También nos dice Isaías, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea que lo uno excluye lo otro. Somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo únicamente. Efesios 2:8 es bien claro. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Déjame decirte una cosa. La única manera que tú puedas pasar de saber de Cristo a conocerlo a Él personalmente e íntimamente es si tú crees que personalmente eres culpable delante de Dios porque eres un pecador, digno de infierno, y que Cristo fue el único que hizo el sacrificio perfecto, justo y santo que te pueda justificar delante de Él. ¿Cómo sabemos que su obra consumada es suficiente para darnos el perdón de pecados y la vida eterna? Su resurrección. Cristo, cuando murió en la cruz, dijo, consumado es. Quiere decir, toda deuda ha sido cancelada. Y por lo tanto, por medio de su resurrección, nos ha dado a nosotros la vida eterna como un regalo gratuito. La palabra de Dios nos dice que somos salvos gratuitamente por su gracia. Mi pregunta es clara para ti hoy. ¿Has creído que Cristo murió personalmente por sus pecados y que se levantó entre los muertos? ¿Lo has creído tú personalmente? Porque si es así, si tú has creído en Cristo únicamente para tu salvación, eres salvo. Y lo sabes porque tienes el testimonio de Dios en ti mismo. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ya hizo por ti. Espero que entiendas que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice cuando Pablo y Silas, hubo este terremoto en la cárcel y salieron, ¿verdad? Y el carcelero les pregunta, varones,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Él les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Únicamente por la fe en la obra consumada de Cristo, que murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, es que la salvación puede ser imputada a tu cuenta. Y así es la única manera que tú pasas de muerte espiritual a vida espiritual, por medio de la obra consumada de Cristo. ¿Has creído en Cristo personalmente? Dios te bendiga.